Ética de Morin. En Edgar Morin, o Edgar Morin, la ética se plantea desde el punto de vista del método, que se divide en diferentes obras analíticas para brindar una imagen de la complejidad e interconexión del mundo, tratando temas como la naturaleza, el conocimiento, las ideas, la humanidad y la ética. En cuanto a la ética, que es el tema del libro Método 6, hay un análisis exhaustivo en los términos del pensamiento complejo planteado por Morin. Etimológicamente, la palabra complejo desciende de complexus. Esta palabra se compone a su vez de con, junto, y plectere. Plectere es una palabra latina que refiere a lo entrelazado, a la terenza, a tejer. A partir de estas raíces podemos decir que complejo es un todo tejido entrelazado, como los complejos habitacionales, que son asentamientos humanos entrelazados en un todo, un solo edificio. Así, el pensamiento complejo es una metáfora que nos plantea una realidad cerebral de procesos mentales entretejidos, funcionando como un trenzado metacognitivo, para enlazar las diferentes áreas del conocimiento en las que se desarrolla el ser humano. El pensamiento complejo comporta una dimensión epistemológica, conocimiento del conocimiento, y una dimensión antropológica, conocimiento de lo humano. Liga en un bucle epistemología y antropología. De esta forma, en la ética, el pensamiento complejo funciona igual, ya que se convierte en una forma de entrelazar o religar, como expresa Morin, al saber y al deber. Se propicia un reconocimiento de la autonomía de la ética en este ejercicio mental, convirtiéndolo así en un metapunto de vista, en un paradigma de comprensión. Lo propio del pensamiento complejo es comportar intrínsecamente un metapunto de vista sobre las estructuras del conocimiento. Permite así comprender el paradigma de disyunción, reducción, que reina mayoritariamente en nuestros modos de conocimiento, no solo los ordinarios, sino también científicos, y finalmente comprender los determinantes paradigmáticos de la incomprensión. Se abre la posibilidad a un más amplio ejercicio racional, donde las diversas variables que pueden tomarse en cuenta para analizar cualquier apartado de la realidad se vuelven relevantes, con la finalidad de brindar la imagen más clara posible de la cuestión. Con esto, busca eliminarse la posibilidad de caer en el mal pensar, en las incomprensiones, en los juicios sesgados. Existe un esfuerzo real por parte del pensamiento complejo de juzgar más correctamente los hechos, y en este caso, las actitudes éticas. A través de esta forma de pensar, se alcanza un grado más humano de mentalidad, con el cual se redirige toda actividad humana a la ética de la solidaridad, buscando alejarse de cualquier actitud coercitiva. Todo conocimiento puede ser puesto al servicio de la manipulación, pero el pensamiento complejo conduce a una ética de la solidaridad y no de la coerción. Como he indicado, podemos entrever que una ciencia que aporta posibilidades de autoconocimiento, que se abre a la solidaridad cósmica, que no desintegra el semblante de los seres y los existentes, que reconoce el misterio en todas las cosas, podría proponer un principio de acción que no ordene, sino organice, que no manipule, sino comunique, que no dirija, sino anime. ¿Por qué esto resulta importante? Porque Morin, en su análisis, detecta una crisis preocupante en la ética, causada por una responsabilidad diluida y un debilitamiento de la solidaridad. Esto es provocado a partir de una falta de certeza en los fundamentos del conocimiento, que a su vez causa una crisis de los mismos. Conocer la complejidad real del mundo se convierte en un imperativo para la razón humana, con tal de dar seguridad y firmeza a su actuar para poder regenerar la tan desquebrajada ética contemporánea. En efecto, el pensamiento complejo evita disolver la responsabilidad en un determinismo que disuelve toda autonomía del sujeto y condenar pura y simplemente al sujeto juzgado responsable y consciente de todos sus actos. Evita pues el reduccionismo sociológico, así como el moralismo implacable. Pero al tener en cuenta los imprintings, las impresiones mentales, las bifurcaciones, los engranajes,
las derivas que conducen al crimen o a la infamia, afronta sin cesar la paradoja de la responsabilidad humana. El pensamiento complejo es una forma existente para fundar un conocimiento que evite los reduccionismos y las disoluciones de todas las áreas de la vida humana. En el campo de la ética, el énfasis recae en las áreas de responsabilidad y de la solidaridad. La ética en general ha sufrido este tipo de tratamientos recesivos, los cuales se han encargado de despojarle de sus diferentes niveles de entrelazamiento con la realidad. Han convertido a la ética en una disciplina extraña y con un muy limitado campo de acción dentro de la realidad. El primer gran corte que sufre la ética es la desconexión con la religión, y a partir de ahí se ha ido parcelando hasta el punto de alejarla enormemente de su papel en la sociedad. Han reducido a la ética a un simple papel individual, degenerado, totalmente secundario. Los tiempos modernos han producido dislocaciones y rupturas éticas en la relación trinitaria, individuo, sociedad y especie. La laicización le quita a la ética de sociedad la fuerza del imperativo religioso. En todos los dominios, los desarrollos de las especializaciones y de los tocamientos burocráticos tienden a encerrar a los individuos en un dominio de competencia parcial y cerrado, y por ello mismo tienden a parcelar y diluir la responsabilidad y la solidaridad. Al mismo tiempo, los desarrollos de la autonomía individual han llevado a la autonomización y la privatización de la ética. Es a partir de este oscurecido panorama detectado por Morin que se busca generar una ética rica en aristas y consideraciones. La base de esta ética no puede ser otra sino la del pensamiento complejo. ¿Por qué? El pensamiento complejo conduce hacia una ética de la responsabilidad, reconocimiento del sujeto relativamente autónomo, y de la solidaridad, pensamiento que religa. Estas dos áreas éticas, que se han visto completamente desvalorizadas en los tiempos actuales, se revigorizan a través de esta técnica, por medio del reconocimiento de los tres niveles de la ética, individual, social y especie. Se realiza un trabajo de recomposición y religación de estos tres campos por medio del pensamiento complejo, que es fundamento, pero también proceder, para atender las necesidades colectivas, nacidas a partir de la insatisfacción generalizada que ha desarrollado profundamente en los individuos la ética solipsista del mundo contemporáneo. El pensamiento complejo nutre por sí mismo a la ética. Religando los conocimientos, orienta hacia la religación entre los humanos. Su principio de no separación orienta hacia la solidaridad. Comporta la necesidad de autoconocimiento por la integración del observador en su observación. La vuelta así para objetivarse, comprenderse y corregirse, lo que constituye a la vez un principio, el pensamiento y una necesidad ética. Así, la religación que automáticamente produce por su actuar el pensamiento complejo es sumamente importante para avanzar en la restitución de las actitudes éticas en los tres campos de acción previamente mencionados. Hay una necesidad de revivir el papel importante de la responsabilidad y de la solidaridad dentro de la vida del ser humano, siendo el valor de la solidaridad fundamental para el funcionamiento de la ética social. A partir de él se abren las puertas para la comunicación real de los diversos grupos humanos, además de una mayor inclusión de la totalidad de los individuos dentro de las prácticas éticas positivas, reconocidas en el principio de los tiempos. De ahí la pertenencia de volver a las fuentes de la ética. Para tal efecto, Morin insiste en que el acto moral es un acto de religación con el prójimo, religación con una comunidad, religación con una sociedad y, en el límite, religación con la especie humana. Precisamente, esta última conexión es la que hay que afianzar, porque es la más descuidada, y paradójicamente, la acción del hombre en lo individual o social pone en jaque la existencia de la especie humana y de la vida en su conjunto. Por eso, la crisis ética de nuestra época es simultáneamente crisis de la religación entre individuo, especie y sociedad. Morin plantea que cuando se desarrolla el individualismo, de una manera libre y rampante al parecer, se conduce al nihilismo. La aproximación al sinsentido de la vida genera una aflicción en el individuo, que comienza a sentir una nostalgia por la comunidad desaparecida y por los fundamentos vitales que se han desvanecido. Estos elementos se conectan para desamparar al ser humano,
dejarle una angustia que lo orilla a un retornar a las antiguas normas sociales, nacionales, éticas y o religiosas. Se produce una búsqueda para llenar el vacío dejado por el nihilismo, por medio de una nueva seguridad psíquica y una religación ética completa. En este panorama se enmarca el pensamiento complejo, en uno de necesidad de religación ética entre los individuos, en todos sus niveles, individual, social y especie. Un individuo que funde sus actitudes y sus acciones dentro de los marcos establecidos por el pensamiento complejo, llegará indudablemente a una ética de la responsabilidad y de la solidaridad. Siendo un ser de tan profundo análisis, sería capaz de comprender al otro aunque falle, porque está preparado para ser autocrítico y mejorar gracias al alto nivel de humanidad que propicia el pensamiento complejo. Alcanzará indudablemente un espacio propicio para religar los tres espacios de la vida humana: el individual, el social y el de la especie, biológico. Esta religación carga en sí todo el aspecto religioso al que remite la etimología de religión, pero va más allá al encuadrarse dentro de la ética. Solamente por medio de estas variables se vuelve posible reparar los daños causados por la ética solipsista, privada y deshumanizada, que ha desarrollado en los últimos años, causando así un nuevo panorama ético, más humano.